La humillación no vino con gritos, vino con un susurro que oyó toda la cola. Fue en el Ahorra Más de mi barrio un martes a última hora, cuando el cansancio convierte a la gente en juez y a la fluorescencia en interrogatorio. Tenía las manos metidas en el carrito y una lista sencilla: leche, fruta para el niño, una merluza que estaba de oferta. Entonces la madre de mi yerno se acercó con una sonrisa de porcelana que no llegaba a los ojos y, sin saludar, dejó caer en voz alta: Carmen, hija, ¿ya hiciste el bizum que te pidió Marcos? Estamos sin luz desde ayer y tu hija nos prometió que tú ibas a salvarnos, como siempre. Noté como varias cabezas se volvieron. Laura, mi hija, se encogió dentro de la cazadora como si pudiera desaparecer. La cajera se mordió el labio. Mi yerno, Marcos, miraba el móvil con el gesto preocupado que usa cuando toca hablar de dinero. Yo tenía en el monedero los últimos 150 euros de la pensión ese mes, y me vi sacando la tarjeta con esa mezcla de vergüenza y costumbre que te ata a la silla. «Hazlo ya, mamá», murmuró Laura, sin mirarme. «¿Sabes cómo están?» Y yo pagué la compra de todos, incluidos 2 jamones loncheados para el padre, que necesita proteínas. Nadie me dio las gracias. De camino a casa, en el ascensor, la cajera, una chica joven con coleta y uñas rojas, se me quedó mirando y bajó la voz: «Señora Carmen, perdone que me meta, pero anoche vi a la suegra de su hija llevarse un whisky de 36 euros. Pagó en efectivo. También compraron pilas para un mando de coche, de esos caros. A mí no me cuadra lo de la luz». Subí con la garganta apretada. En la mesa del salón, Marcos extendió una factura doblada de la compañía eléctrica con un subrayado fluorescente en «aviso de corte». También un presupuesto de dentista para su padre. Sumé en silencio las veces que había tapado baches, alquiler, cansancio, la furgoneta del cuñado que se rompió sola, el cumpleaños del pequeño. Mi miedo de fondo, convertirme en una carga y que Laura me apartara, me hacía decir que sí antes de escuchar. Me senté, respiré, y al abrir el sobre de la luz se me cayó un ticket con una fecha que no correspondía a ningún recibo. 3 días antes, gran compra en una joyería de Delicias. Era de la misma letra que los subrayados. Lo guardé sin que nadie me viera. Aquella noche, cuando fui a tirar la basura, una vecina que casi no me habla me sujetó la puerta y soltó en penumbra: ¿Sabes que los suegros de tu hija tienen un piso en Garrapinillos que alquilan por Airbnb? Me enteré por la reunión de la comunidad. Llevan meses sin declarar nada, pero vienen con el coche nuevo cada domingo. Y me guiñó un ojo, como si me ofreciera una cerilla. La metí en el bolsillo. Algo olía a chamusquina. No fue una avalancha, fueron pequeños desprendimientos cada 2 días. Un audio de la cuñada de Marcos en el grupo Familia Unida pidiendo: si todos pudiéramos arrimar entre 50 y 100 para lo del dentista del padre. Un mensaje privado de la madre de Marcos con una foto del contador supuestamente precintado y el emoticono de lágrimas. Un sábado, en el bar de la esquina, el propio Marcos enseñando a los amigos lo bien que le quedaban unas zapatillas nuevas, decía que se las había regalado su primo de segunda mano y el ticket, de 119 euros, sobresalía discretamente del bolsillo. Yo intentaba sostener la casa de Laura y Marcos porque ella se quedaba más horas en la tienda de ropa donde trabajaba, hasta que él encuentre algo más estable. En realidad, llevaba así 2 años. A mí me habían ofrecido horas en el comedor del colegio público, platos y bandejas que mi espalda de 67 no siempre podía con ellas, pero decía que sí por orgullo y por no convertirme en un mueble. Lo que mi miedo no quería llamar por su nombre era dependencia. Si yo dejaba de ayudar, temía que Laura eligiera a su marido y su familia. Y, absurda de mí, les daba poder. La regla del mundo la aprendí a golpes. En España, las ayudas tienen baremos y papeles, y con un poder mal usado se vacía una cuenta en 2 tardes. Me enteré cuando el banco me envió una carta con un descubierto de 600 euros, provocado por una transferencia periódica autorizada por la titular a la cuenta de la madre de Marcos, de la que yo no sabía nada. Fue una vez, suegra, para tapar lo de la luz, juró él, despeinándose con las manos. La directora de la sucursal me explicó que, meses atrás, yo había firmado una autorización de acceso online a Laura para ayudarme con las facturas. No recordaba haber permitido transferencias a terceros.
Abroché la chaqueta. No quería discutir delante del nieto. Otra escena, comida en casa de los suegros de Laura, mesa rebosante, el padre de Marcos brindando por la familia solidaria. Me pasaron la bandeja de cordero y fingí no ver las llaves del coche nuevo sobre el aparador. ¿Cómo estáis con lo de la salud?, pregunté. Mal, Carmen, suspiró la madre. A ver si Marcos y Laura nos ayudan con lo del IBI, que este año nos vino doblado. En la pared, un cuadro nuevo con dedicatoria de una galería del centro. Me planté un sorbo de agua para empujar el enfado. Al volver, la portera del edificio, Puri, la que todo lo sabe, me paró en el buzón. ¿Te llegó una carta del notario? Yo la miré sin entender. A nombre de tu hija, reclamando un poder notarial que firmaste hace meses. Decía poder para gestiones administrativas. A mí los papeles me dan urticaria. Pero ese poder explicaba la transferencia autorizada. No dormí aquella noche. Hice lo que hacía mi madre cuando algo se torcía, poner la mesa para dos, servirme una infusión y hablar en voz baja con la silla vacía de enfrente. Esto no continúa, me oí. No por mí, por Laura. Por el niño. Al día siguiente busqué una abogada en el centro cívico, me recomendaron a Isabel, especialista en familia y patrimonial. Cuando me vio entrar con mi carpeta de plásticos me hizo un gesto de calma y escuchó sin interrumpir. Primero, vamos a revocar ese poder notarial, dijo. Segundo, vamos a pedir al banco un registro de accesos y de órdenes dadas con tu firma electrónica. Y tercero, si sospechas de fraude, documenta. Todo. Me dio una plantilla de registro de ayudas, fecha, concepto, beneficiario, justificante. Yo tenía un cajón con recibos doblados en 4. El número del sobre me llevó a un despacho de detective privado pequeño, con calendario de taller mecánico y olor a café recalentado. Soy Pablo, tip en regla, dijo el hombre, enseñándome su carnet sin solemnidad. Le conté lo que podía y lo que me daba vergüenza decir. No se preocupe, señora Carmen, no está sola. Me pidió fotos de los suegros de Laura, matrículas, cuentas a las que había transferido. Lo esencial es seguir el dinero. En una semana, Pablo me envió un dossier que me dejó helada, fotografías de la casa humilde, de los padres de Marcos y, al lado, un garaje donde sacaban y metían cajas con el logo de una tienda online. Capturas de su perfil en una plataforma de alquiler, el piso de Garrapinillos anunciado con acogedor ático con encanto, 90 € la noche, ocupación casi completa los fines de semana. Una hoja con movimientos de su cuenta, obtenida a partir de pagos a terceros, en la que aparecían ingresos en efectivo justo los días que yo hacía bizum para la luz o la bombona. Y un extracto de compra de un reloj en la joyería de Delicias, el mismo día del aviso de corte. El remate, una secuencia de fotos de Marcos y su cuñada en la gestoría de un conocido, salían con sobres. El informe sugería un reparto de ayudas que pasaba por Marcos como intermediario. La primera pequeña victoria fue en el banco, con Isabel, revocamos el poder notarial y la autorización de acceso digital. Recuperé el control de mi cuenta. La primera bofetada fue emocional. Laura, cuando se enteró de que había ido a un detective, se enfadó. ¿No te fías de mi marido? Me clavó la mirada, seca. Están pasando un bache, mamá. Todos en el barrio les ayudan. Noté que le dolían las palabras mientras las decía. Eso me sostuvo. Mi dilema moral era enorme. Denunciar significaba romper a mi hija en dos, pero callarla un día lentamente. En la parroquia, la voluntaria que organiza los alimentos, la misma que siempre me decía que, pobre del que no comparte, me vino con un discurso de comprensión y me pidió que no armara jaleo, porque ellos recogen cajas para muchas familias. Tomé nota. Esa mujer, Teresa, había sido la gran defensora de los suegros de Laura. En el dossier de Pablo, sin embargo, había algo más, un recibo de donación mensual de 100 € a nombre de la asociación de Teresa, ordenado desde la cuenta de la madre de Marcos justo a fin de mes, el día después de que yo pagara supermercados o facturas. El falso benefactor que me amansaba el corazón estaba en el mismo circuito. Debilidad invertida, acepté, sin corregir, la etiqueta de ser una carga.
Pedí a Laura, con voz muy suave, que me empadronara temporalmente en su piso, por si me pasaba algo y necesitaba asistencia en el centro de salud. Así pude solicitar formalmente, a través de la trabajadora social, una revisión de la unidad de convivencia para el bono social eléctrico que ellos decían necesitar. La visita domiciliaria cruzó datos con Hacienda y Catastro, salió a la luz el piso turístico. También saltó que no cumplían los requisitos de renta que lloraban por WhatsApp. La ocasión se presentó sola, como esas puertas que se abren cuando dejas de empujarlas. La madre de Marcos organizó una cena por el Santo del Padre, con la familia de verdad, dijo en el chat. Yo fui con mi nieto y con una bolsa de croquetas. También con mi carpeta y el miedo doblado en el bolso. Isabel, mi abogada, me dijo por teléfono, no entres en discusiones. Muestra hechos. Y calla. Pablo me mandó por mensajero una tablet con una presentación simple, fechas, fotos, recibos. La mesa larga, mantel de encaje, 2 botellas de Rioja buenas, y el discurso de siempre. En esta familia nos ayudamos. La madre de Marcos puso delante de Laura un folio. Es un préstamo familiar, cariño, de 12.000 euros. Necesitamos tu firma. Tu madre también puede firmar, como avalista. Laura tragó saliva. Marcos le apretó la rodilla por debajo de la mesa. Alguien puso música. Yo hasta entonces había apretado la mandíbula tanto que me dolía el cuello. Un momento, dije, levantándome despacio. Antes de firmar nada, me gustaría enseñar algo. Puse la tablet en la cabecera y conecté el altavoz que me prestó el vecino. Primera diapositiva, la foto de la madre de Marcos pagando en efectivo en la oficina del piso turístico, con fecha y hora. Segunda, capturas de su anuncio con calendario lleno, precio por noche, reseñas. Tercera, recibos de compra y el reloj de Delicias. Cuarta, la carta de la compañía eléctrica confirmando que no hubo corte alguno ese mes. Quinta, la hoja de la unidad de convivencia y el informe de la trabajadora social que indicaba, no cumplen requisitos para bono social. Sexta, un gráfico sencillo, dinero que salía de mi cuenta y entraba, en cadena, en la de la madre de Marcos el mismo día, y desde allí donación a la asociación de Teresa. Y por último, la transcripción, limpia de nombres de terceros, de una conversación grabada en la gestoría donde Marcos decía, tráete el efectivo que luego mi suegra hace un bizum y cuadramos. Hubo un silencio distinto al del supermercado. Un silencio que corta el aire en rodajas. Marcos se levantó, rojo, esto es ilegal. Nos estás espiando, Carmen. La abogada, que había entrado en silencio y se había quedado al fondo, mi aliada en la sombra. Puri la portera, le abrió la puerta sin que me diera cuenta, habló por primera vez. Ilegal es solicitar ayudas falseando ingresos, usar un poder notarial para ordenar transferencias no consentidas y presionar con préstamos familiares, sin transparencia. Si alguien quiere hablar de fiscalía, hablamos todos. Laura, con las manos en el regazo, no lloraba. Me miró, no como a su madre, sino como a alguien que le tendía un salvavidas que pesa. ¿Desde cuándo? Susurró. Desde antes de casarnos, escupió la cuñada, rompiendo sin querer la coreografía. Mamá, te dije que esto se iba a saber. Ahí estaba el tercer giro, la cuñada, la que siempre nos traía sobras y consejos, había sido quien coordinaba los mensajes del grupo y cobraba una comisión encubierta por organizar donativos. Un WhatsApp en la pantalla de la tablet lo dejó claro, dile a Carmen lo de Libby, suele soltar rápido. Un invitado que no esperaba de mi lado habló entonces, el padre de Marcos, con voz cansada. Basta, María, le dijo a su mujer. Basta, hijo. Llevamos estirando el cuento demasiado. Nunca me había mirado, y aquel día lo hizo. Carmen, lo siento. Se me aflojaron los hombros. No era perdón, pero era una grieta por donde entraba aire. La última diapositiva era un papel humilde, un burofax, ya enviado, revocando cualquier autorización mía a terceros y reclamando la devolución de 480 euros en transferencias no consentidas. Isabel lo explicó sin sangre. Es dinero de una pensionista. No de una ONG. Y no hay más.
Marcos dio un golpe en la mesa, el vino tambaleó. Si nos dejas, lo arreglamos, Laura, dijo mirando a su mujer, no a mí. Mamá, díselo. La madre buscó complicidad y no encontró. La sala olía a cordero frío y a derrota. Las consecuencias no fueron vertiginosas, fueron de formulario y cita en ventanilla. Laura vino a casa esa noche con el niño y una mochila. Durmió en mi sofá. A la mañana siguiente fuimos a la notaría, revocación de cualquier poder y asesoramiento para el divorcio. Isabel nos acompañó al juzgado para presentar medidas provisionales, pensión de alimentos proporcional a la nómina real de Marcos, que el detective había rastreado a través de trabajos que no declaraba pero que dejaban rastro en pagos de proveedores, visitas ordenadas para el niño, un listado de cuentas conjuntas clausuradas. No fue una guerra épica, fue limpiar una cocina después de una fiesta a la que no te invitaron. La asociación de Teresa devolvió, en 2 transferencias, el dinero donado, cuando recibió un requerimiento de Hacienda a raíz de la denuncia por fraude a ayudas. No hubo linchamientos ni titulares, hubo inspecciones discretas y citas con papeles. El piso turístico de Garrapinillos cerró su anuncio durante unos meses. Dejaron de pedirme bizums. Y, lo más silencioso de todo, en el grupo Familia Unida nadie volvió a enviar audios llorosos. Teresa dejó de saludarme en la puerta de la iglesia. Puri, la portera, me guiñaba desde su silla. Laura, con el corazón roto en orden, consiguió un traslado a otra tienda de la misma cadena, en el centro. Los sábados llevaba al niño a fútbol y yo le preparaba bocadillos de tortilla. Una tarde de primavera, en la fila del ambulatorio, conoció a Diego, enfermero, de Huesca, honesto como un vaso de agua fría. No fue un flechazo estridente, fue una conversación sobre vacunas, horarios y meriendas. Al año, se casaron humilde y alegremente en el salón de actos del centro cívico, sin manteles de encaje ni préstamos encima de la mesa. Yo llevé croquetas y la merluza que antes escondía, esta vez para todos. Yo dejé de poner mi cuerpo contra la puerta del miedo. Acepté que ser una carga es una etiqueta que te colocan cuando no cobras tu valor. Empecé a trabajar menos horas y a dar, por primera vez, talleres de cocina sencilla en la asociación de vecinos, cobrando un poquito, lo suficiente para no pedir ni pedir que nadie me dé permiso. Restauré mi cuenta con la paciencia que tuve para criar. Abrí una libreta nueva, no de ahorros, sino de límites. El sentido es sencillo y no necesita adorno, ayudar no es financiar mentiras, amar no es ceder la verdad. No hubo karma, hubo papeles. No hubo heroísmo, hubo método. A veces, al pasar por el supermercado, me cruzo con la cajera de las uñas rojas. Siempre me sonríe. El otro día me dijo, mientras marcaba el código de la merluza, señora Carmen, me alegro de que todo haya cambiado. Le devolví la sonrisa y pensé que quizá la justicia, la cotidiana, la que se puede contar sin bajar la voz, suena exactamente a ese pitido del lector de código de barras. Y ahora te pregunto a ti, que me escuchas desde tu cocina o tu coche, si un día encuentras un ticket que no encaja con la historia que te cuentan, ¿lo guardas en el bolsillo, o lo pones sobre la mesa?